Bueno, pues en este vídeo vamos a ver qué es la circunferencia, en concreto 3 puntos, qué es, y vamos a deducir su ecuación canónica y su ecuación general. Pasamos a la siguiente lámina y antes de empezar a desarrollar el tema, dos consideraciones muy importantes. Mirad, tengo un eje de coordenadas, tenemos dibujada una circunferencia. Advertencia extraordinariamente importante. La circunferencia no es una función matemática. Motivo: si yo tomo, por ejemplo, este valor de x, en concreto toma el valor más 2, le corresponden dos imágenes. En ese punto tendría su correspondiente valor de y, es decir, estaría una de las imágenes para x igual a 2. En ese punto tenemos otra imagen. Vamos a recordar, para que sean funciones matemáticas, a cada valor de x, como mucho le corresponde un valor de y. Consiguientemente, la circunferencia no es una función matemática. Se denominan lugares geométricos o se denominan cónicas, no son funciones matemáticas. Segunda consideración: para poder hallar las ecuaciones de la circunferencia, debéis recordar cómo se calcula la distancia entre dos puntos. O lo que es lo mismo, si a este punto lo llamo punto O y a este punto lo llamo punto P, podemos obtener el vector OP. La distancia de O a P es el módulo de ese vector. Repetimos, para hallar las ecuaciones de la circunferencia, importantísimo saber hallar la distancia entre dos puntos. ¿Qué es eso de la ecuación de la circunferencia? Sentido común. Vamos a suponer que estamos jugando a los barquitos y hemos colocado la flota en esa línea que tenemos marcada en la lámina. ¿Qué es esa línea? Evidentemente una circunferencia. ¿Cómo la podríamos definir? Pues podemos decir que es una línea curva y cerrada, plana, cuyos puntos, todos ellos se encuentran a la misma distancia de otro punto que vamos a llamar centro de la circunferencia. Línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos equidistan de un punto llamado centro. Y la distancia entre cualquier punto de la circunferencia y el centro, todos sabemos que se llama radio. Hechas estas consideraciones, repito, vamos a hallar la ecuación de la circunferencia y nos va a permitir localizar cualquier punto de dicha línea curva. Dos posibles casos que os vais a encontrar. Caso 1. El centro de la circunferencia está en el origen de coordenadas, es decir, el centro, que en este caso lo he simbolizado con una O, tiene de coordenadas 0, 0. Vamos a tomar cualquier punto de la circunferencia. Por ejemplo, en este caso el punto P. Es uno de sus infinitos puntos, no tiene conocidas sus coordenadas, las expresamos de la forma xy. Sentido común. Nosotros sabemos que para que esa línea curva sea una circunferencia, la distancia entre el origen y cualquiera de sus infinitos puntos tiene que ser constante, y es el radio. Vamos a hallar la longitud de ese radio. La distancia de P a o lo que sería lo mismo, la distancia de O a P, es el radio y vamos a hallar su longitud. Si formamos un triángulo rectángulo, dejamos caer hacia el eje X, es evidente que este segmento, que sería la proyección del radio sobre el eje X, toma el valor X. Ese segmento vale X. Si proyecto el radio sobre el eje Y, es evidente que esta proyección del radio sobre el eje Y toma el valor, en este caso Y. Ese segmento mide Y, consiguientemente este segmento mide Y. Distancia de O a P. Teorema de Pitágoras.
tenemos un triángulo rectángulo, es evidente que el radio, en este caso, es la hipotenusa del triángulo. Pitágoras me dice, el radio al cuadrado ha de ser igual, cateto cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Llegan los matemáticos y esta expresión matemática la denominan ecuación canónica de la circunferencia. Ecuación canónica de la circunferencia. Y detalle, R simboliza el radio, X e Y simbolizan las coordenadas de cualquiera de los infinitos puntos de la circunferencia. Tenemos la ecuación canónica en el caso que el centro de la circunferencia esté en el origen de coordenadas. Pasamos a la siguiente lámina y segundo caso que nos podemos encontrar. Vamos a suponer que nos dan esta circunferencia, mismo razonamiento que en el caso anterior, pero con una particularidad. El centro de la circunferencia no está en el origen de coordenadas. Lo tenemos simbolizado con la letra C. Las coordenadas de ese punto se suponen que son A y B. Luego en esa posición estaría A, en esa posición estaría el valor de B. Tomamos un punto cualquiera de la nueva circunferencia. Lo seguimos llamando P y supuestamente las coordenadas de ese punto serían X, Y. En esa posición estaría el valor de X y en esa posición el valor de Y. Mismo razonamiento que antes, mirad. Si yo quiero hallar el radio de esa circunferencia, o lo que es lo mismo, la distancia de C a P o de P a C, vamos a localizar un triángulo rectángulo. Esta línea que vamos a marcar y esa línea que vamos a marcar junto con el radio forman un triángulo rectángulo. Tenemos interés en hallar el radio. Teorema de Pitágoras. Y en este momento, deducción muy sencilla. Mirad. Este cateto, lógicamente, si de este punto a este vale Y, de este punto a este es B, está claro que ese segmento sería Y menos B. Sabemos que ese cateto es I menos B. Pasamos al otro cateto. Mismo razonamiento. Del origen a este punto, X. Del origen a este punto, A. Si quiero hallar la longitud de ese segmento, sería X menos A. Es decir, ese cateto mide X menos A. En este momento, teorema de Pitágoras, se ha de cumplir que el radio al cuadrado, que es la hipotenusa del triángulo, radio al cuadrado, ha de ser igual cateto cuadrado, X menos A elevado al cuadrado, y más el otro cateto elevado al cuadrado. Expresión matemática denominada ecuación general de la circunferencia. Y vamos a analizar la expresión. Mirad, en este caso la circunferencia tiene su centro fuera del origen de coordenadas. A y B, en esta expresión denominada ecuación general, repito, A y B simbolizan o representan las coordenadas del centro de la circunferencia. X e Y simbolizan las coordenadas de cualquiera de los infinitos puntos no conocidos y R sabemos que es el radio. Ecuación general de la circunferencia que podríamos desarrollar y expresarla de otra forma. Mirad, desarrollo la expresión. Me quedaría R cuadrado, cuadrado de una diferencia, igualdades notables. Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Cuadrado de una diferencia, cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo y más cuadrado del segundo, en este caso b al cuadrado. Otra forma de expresar la llamada ecuación general de la circunferencia si desarrollamos esa expresión. Y por último, una advertencia importante. Mirad, a los matemáticos
les gusta expresar la ecuación general de esta forma que tenéis aquí. Vamos a analizar esta expresión. Es decir, a la expresión matemática x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0 se conoce con el nombre de ecuación general de la circunferencia. Y esta expresión matemática tiene que estar relacionada con esta. Se trata de lo siguiente. Si yo al coeficiente de la x en esta expresión, que es menos 2a, coeficiente de la x, digo que es igual a d, si al coeficiente de la y, que es menos 2b, digo que es e, y al resto de la expresión a cuadrado más b cuadrado y menos r cuadrado que pasaría restando, con lo cual nos quedaría 0. Si a esas tres expresiones les llamo f, efectuamos este cambio de variable y llegamos a esa expresión matemática. Repetimos. Ecuación general de la circunferencia es una forma de encontrarla. Segunda forma de encontrar esta expresión, la desarrollo. Segunda forma de encontrarla con r cuadrado en este miembro. Y tercera forma de encontrarla, la más frecuente, pasamos el radio al otro miembro, igualamos a 0 y efectuamos un cambio de variable. Al coeficiente de la x, que es menos 2a, decimos que es igual a d. Al coeficiente de la y, que es menos 2b, lo vamos a llamar e, y al resto de las expresiones a cuadrado más b cuadrado menos r cuadrado, decimos que es f. Efectúo el cambio de variable y llegamos a esa expresión. Y es evidente, debéis sacar una conclusión importante, si yo me encuentro la ecuación general de una circunferencia expresada de esta forma, debéis recordar que el coeficiente de la x, que hemos llamado d, equivale a menos 2a. Es decir, el coeficiente de la x es menos 2 veces el valor de a. Coeficiente de la y, que hemos llamado e, menos 2 veces el valor de b. Y a f es este paquetoncio que de momento para nosotros no tiene mucha importancia. Si despejamos a y b y despejamos r en esta nueva expresión, nos quedarían esas tres expresiones que aparecen debajo. Es decir, es evidente que si despejo a, el menos 2 pasa dividiendo, si despejo b, el menos 2 pasa dividiendo, y si despejo r pasito a paso, me queda esa expresión. Conclusión. A y b son A y b son dos valores importantísimos en la circunferencia. Son las coordenadas del centro. Si me dan la ecuación general de esta forma, yo sé que el valor de a va a ser igual a menos d partido por 2. Es decir, al opuesto del coeficiente de la x partido por 2. El valor de b, segunda coordenada del centro de la circunferencia, va a ser igual a menos e partido por 2. Lo hemos deducido de esa expresión. Luego, si tomo el coeficiente de la y en esta ecuación, para hallar el valor de b va a ser igual al opuesto de e partido de 2. Y el radio a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos el valor de f. Pasamos a la siguiente lámina. Resumen de lo dicho hasta ahora. La ecuación de la circunferencia nos la podemos encontrar de dos formas distintas. En su expresión canónica o en su expresión denominada ecuación general. Bien de esta forma o desarrollada como vimos anteriormente. Y otra forma frecuente de encontrar la expresión de la ecuación de la circunferencia es de la forma que está en naranja. Si hallamos la raíz cuadrada en los dos miembros, me quedaría raíz cuadrada de r cuadrado es r. Raíz cuadrada de esa expresión, otra forma de encontrarnos la ecuación de la circunferencia. Resumen al contenido de este vídeo.
aparece una nueva curva matemática, es una curva cerrada y plana, todos sus puntos se encuentran a la misma distancia del llamado centro y la expresión matemática o ecuación que permite localizar los puntos de esa curva se denomina ecuación general. La tenemos expresada en la lámina y vuelvo a repetir. Debéis entender el significado de cada expresión. A y B representan los valores de las coordenadas del centro de la circunferencia. X e Y representan cualquiera de los infinitos puntos de la circunferencia y R el radio de la circunferencia. Damos el tema por concluido. Vamos a hacer ejercicios para ver cómo trabajar con estas ecuaciones.